Gracias a Dios que la prédica hoy es la palabra de Dios. Siempre predicamos la palabra de Dios a la gloria del Señor. Y entonces déjame acomodarme aquí, hermano. No se enojen por eso, ¿no? Es una bendición estar acá, hermanos. Le damos saludo a las personas que nos están visitando, al igual que las personas que están en línea escuchándonos, ¿no? Porque hay personas que nos escuchan de diferentes partes del mundo, Perú, Cuba, México. Hay personas que no han podido venir por la razón que sea, pero nos ven también en línea. Oremos antes de empezar. ¿Qué le parece? Padre Santo, Señor, te damos gracias por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso que eres, Padre, y venimos ante ti, Señor, a alabarte, a exaltar tu nombre, Señor, y a pedirte en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu Espíritu nos guíe. Que la gloria sea para ti siempre, Señor, que siempre todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Señor, ayúdanos. Camina con nosotros, Señor, guíanos. Y todo lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Los que no me conocen, yo me llamo Ernesto, sirvo acá con mi esposa y hoy me tocó predicar a mí. La semana pasada el hermano Nico predicó, el pastor Nicolás predicó, predicando y enseñando la palabra de Dios. Estamos en el libro de Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 1 al 5, ¿se recuerdan? Él predicó la parte 1, a mí me toca predicar la parte 2. Estamos en la serie Redescubriendo la Iglesia. Y hoy, como siempre, me gusta hacer muchas preguntas, ¿ok? Y vamos a empezar preguntando, ¿cómo fue tu día hoy? ¿Cómo llegaron? No había casi tráfico, el día está bonito, ¿eh? Cuando llegaste, ¿te recibieron bien? ¿Cómo fue? ¿Está todo cálido? ¿Está todo bien? ¿Estás contento? Concho, qué bueno, eso es bueno, ¿eh? ¿Cómo estaban la Ricky y los hermanos de la alabanza y Aníbal? ¿Cantaron mucho? ¿El baterista se fue muy alto con el tono? No. ¿Todo estaba bien? Entonces, ¿cómo estaban los niños? ¿No le dieron problema al salir de casa? Ustedes saben que ellos siempre están atrasados, por no decir yo. Sucede eso. ¿Cómo fue el ambiente cuando entraron? ¿Lo saludaron bien? ¿Le sonrió el hermano? ¿El hermano pastor le sonrió cuando lo saludó o no? Sí, muy bien. Entonces, toda iglesia tiene un protocolo y ahora le toca predicar a mí y por lo que veo decían, se estaban riendo. Pero yo le hago estas preguntas, hermanos, porque es asombroso cómo nosotros evaluamos las iglesias. Hay veces que evaluamos y categorizamos las iglesias basadas en la impresión que tenemos de la iglesia. Y es importante saber que esas son cosas que a nuestra preferencia nos interesan. Pero la pregunta que tenemos que hacer el día de hoy es, ¿qué hace a una iglesia que sea saludable? ¿Qué hace que la iglesia sea saludable? Dense en cuenta que dijo Jesucristo. Él es el Hijo de Dios y dijo, yo edificaré mi iglesia. Eso fue lo que dijo Jesús. Y esta no es tu iglesia, esa no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Y somos parte de la iglesia, porque hacemos una iglesia cuando llegamos. Hablé de eso hace un tiempo atrás también, hace 2 prédicas me parece, que es lo que era la iglesia. Entonces, para uno saber qué es lo que determina una iglesia saludable, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la guía, la palabra de Dios. ¿Qué hace una iglesia saludable? Y para ver esa pregunta, vamos a leer el versículo clave que es 2 Timoteo, volvemos a la 2 Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 5. Siéntense. El que no tenga los papelitos, apunten, porque vamos a leer la palabra y muchos versículos bíblicos vienen. Yo sé que a veces es difícil y si no lo pueden leer a la mano, no se ocupen, yo se lo leo desde acá. Pero es bueno anotar, hermano, y hacer como los hermanos de Berea. Toda la persona predica, tú anota, y después los hermanos de Berea miraban lo que Pablo predicaba y lo comparaban con la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Y esto es lo que le dice Pablo a Timoteo, leyendo en el capítulo 4, del 1 al 5, 2 de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, el versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán de la sana doctrina, sino
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, con la Escritura en mente, ¿qué es lo que hace la iglesia saludable? Y eso nos llevaría al primer punto. No nos vamos a demorar mucho hoy, ¿ok? Y si nos demoramos, estamos justificados, porque estamos predicando. Acuérdense que viene después el día es bien largo. Pero eso nos llega al punto 1, la importancia de la predicación bíblica como marca de una iglesia saludable. ¿Tú quieres saber si la iglesia es saludable? Mira si predican bíblicamente. Como debería verse ahí en 2 de Timoteo, veamos la primera marca, la predicación bíblica. ¿Y qué sucede cuando hay una predicación bíblica? Seguro en nuestros países, al igual que en Estados Unidos, hay una gran hambruna en las iglesias. Y tú dirás, no, porque la economía. No. Es hambruna porque muchas personas vienen a la iglesia buscando escuchar sermones y están escuchando ideas de hombre y no la voz de Dios. Es por eso cuando ustedes me decían hoy que no dé fuerte, es bueno que vamos a predicar la palabra bíblica. Y Nicolás predicaba la semana pasada acerca de cómo se predica la palabra. Y eso es muy importante. El miércoles pasado hablábamos en el small group, ¿se acuerdan? El que no quiera puede venir los miércoles, vengan, están invitados, ya hice el comercial de paso. Y los hombres, el miércoles vamos a estar ahí, Así que si Dios quiere y nos da salud. Pero el miércoles pasado hablábamos que la Biblia no se originó por la iniciativa de ningún hombre. ¿Ok? Y dirás, ¿pero qué fue? ¿Cómo fue eso? Bueno, fue Dios mismo quien ordenó que se pusiera por escrito. Toma nota. En Éxodo 17:14, ¿qué dice? Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Voy a dar unos cuantos versículos. Éxodo 34:27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Está también Isaías 8:1, Jeremías 30:2, Jeremías 36 de 2 al 4, Deuteronomio 12 al 4. Voy rápido, pero después me lo pueden pedir, yo se lo doy de nuevo. Habacuc 2:2 y en Apocalipsis 1:11 al 19, dentro de unos cuantos versículos. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, y vamos a aterrizar ahí, le dice Pablo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso le dice Pablo al joven Timoteo. Y dice ahí, ¿y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente y preparado para la buena obra. El punto 1 de una iglesia saludable es la prédica bíblica. ¿Ves? ¿Qué sucede cuando la prédica es bíblica? Se está hablando la palabra de Dios y no es la palabra del hombre. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Que es inspirada ¿por quién? Por Dios, no por el hombre. Ese es el primer punto. Y eso nos llevaría al punto 2, ¿ok? Y son unos cuantos puntitos. Y voy bajando. Dice que la predicación bíblica es exigida y ¿qué? Ordenada por Dios. Entonces, ¿por qué predicamos? Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, ahí versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué dice el versículo 2? Que predique ¿qué? Lo que yo pienso. Que predique ¿qué? La opinión mía. Que predique la palabra, ¿Qué hace Pablo? Lo lleva al centro del tribunal. ¿Se en cuenta? Timoteo, te voy a encargar. Timoteo, te voy a decir, delante de estos testigos, ¿quiénes son los testigos? Dios y Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de predicar, hermano? Que me den like en el internet, que vean muchos views del video, que la iglesia llene y que todo el mundo venga acá. ¿Esa es la idea? Va más allá de lo que nosotros podemos a veces imaginarnos, hermano. La predicación bíblica le da la gloria a Dios. La predicación bíblica es un mandato de Dios. ¿No se dan cuenta? Eso le dice Pablo a Timoteo.
Y nos dice a nosotros también. Iglesia El Camino, Village Bible Church, Iglesia Bíblica de Village, predica la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no va a juzgar, hermano. Por eso cuando uno se para acá arriba así, que hermano, no, la gloria siempre le pertenece a Dios. Aquí no venimos a alabar a ningún hombre, sino a Cristo Jesús. Y la gloria siempre le pertenece a Él. Entonces, la iglesia bíblica, el punto 1 era, la marca es que tiene la iglesia para ser saludable, que la prédica sea bíblica. Entonces Timoteo dice, pero ¿qué se supone que debo predicar? ¿Un sermón divertido? ¿Un sermón intelectual? ¿Un sermón serio? ¿Un sermón largo? Se encuentra el énfasis que Pablo en la palabra de Dios ha sido bien constante. Y buscaba aquí números y decía que hay alrededor de 36 referencias al evangelio verdadero en esta carta y alrededor de 17 referencias a las falsas enseñanzas. Entonces, Pablo quería estar seguro que Timoteo y que nosotros viéramos lo que estaba pasando. Según de Timoteo 1:8, ¿qué le dice Pablo? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dice? En 2 Timoteo 1:13, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe y amor, que es ¿quién? Cristo Jesús. Dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos ¿para qué? Para enseñar también a otros. Sigue bajando Pablo diciendo a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:24, el siervo del Señor debe ser apto ¿para qué? Para enseñar. Y sigue, toda escritura en 2 Timoteo 3:16 es inspirada por Dios, que lo leí anteriormente. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Predica la palabra. ¿Qué nos dice Pablo a nosotros? Predica la palabra. ¿Quieres ver si tu iglesia es saludable? Se tiene que predicar la palabra. Y la Escritura dice que la fe viene, ¿por qué? Por escuchar la palabra de Dios, ¿no? ¿Y qué hace la palabra de Dios? Jesús dice en Juan 8:31 al 32. Pueden abrirlo. No voy a ver tan rápido, vamos a bajar la velocidad. Dice Juan 8:31 al 32, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Se dan cuenta la importancia de permanecer en la palabra? ¿Se dan cuenta la importancia de que la prédica sea bíblica, no fuera del contexto bíblico? Que la persona cuando predique le dé la gloria a Dios y siempre venga a la palabra de Dios. Y mire qué interesante es. Dice que los judíos que habían creído en Él, ellos creían en Jesús, algunos judíos. Y vengo con la pregunta, ¿tú crees en Jesús? Esa es la pregunta que a veces tenemos nosotros que mirar. ¿Tú crees en Jesús? Porque mira lo que dice la palabra arriba. Que si tú permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocéis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, la predicación bíblica es muy importante en una iglesia saludable. Y esto nos lleva al otro punto. La predicación bíblica se extrae de las Escrituras. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo, volviendo a Timoteo 4? Que predique la palabra, ¿no? Que traiga el contenido del New York Times. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Predica la palabra. Que busquemos el periódico para ver cuál va a ser la última, que nos matamos a Facebook o a las redes sociales para ver de dónde que viene el último chisme del barrio. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice que predique la palabra. Por eso la predicación bíblica tiene que ser extraída ¿de dónde? De la palabra de Dios. ¿Y cuál es la definición de predicación bíblica? Aquí se la leo. La predicación bíblica es cuando el predicador se convierte en un portavoz del texto bíblico. Esto significa que el predicador bíblico es aquel que abre la palabra de Dios, explica la palabra de Dios, ¿ok?
aplica la palabra de Dios a nuestra vida, porque no solamente pararse aquí y hablar como un perico, sino también tratar de darle la aplicación a la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Que esa palabra cae en el corazón de nosotros y empieza a transformarnos a nosotros. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Predica la palabra, literalmente anuncia. ¿Y qué sucede? Tenemos que traer el contenido de las Escrituras, ¿es cierto? Se encuentra en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, capítulo 3, 2 de Timoteo. Dice que toda palabra, que toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Por el hombre? Por Dios. Y dice que es útil ¿para qué? Para enseñar. Si hay problemas, ¿qué tenemos que buscar? La palabra de Dios que dice que es buena ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir y instruir en justicia. La palabra de Dios es justa. No pienses que la palabra de Dios te va a poner un peso que tú no puedes llevar arriba. Dice la palabra que el Señor no nos pone una cosa que nosotros no podamos soportar. Que con la tentación también da la salida. Y dice que la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La predicación bíblica extrae su contenido ¿de dónde? De la palabra de Dios. ¿Y qué sucede cuando el predicador empieza a tomar el lugar que se merece Dios? Entonces actúa como si él fuera el que estaba dando el mensaje, como que si Dios es él, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? El mensaje de las buenas nuevas, hermano, es fresco, está ahí. ¿Qué te dice? Somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué más dice? Que la dádiva de Dios, ¿qué es lo que es? Vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso es muy importante, hermano. Por eso te preguntaba anteriormente si tú conoces a Cristo Jesús, si tú crees en Cristo Jesús. Dice 2 Timoteo, creo también, que los demonios creen y tiemblan cuando escuchan el nombre de Cristo Jesús. Oh, sí, yo creo en Cristo. Oh, yo creo en Dios. ¿En qué Dios tú crees? ¿Tú crees en tu corazón que Él murió por el pecado de nosotros y que resucitó al tercer día? Y no solamente, como yo siempre digo, hoy pobre Jesús murió en la cruz. No, resucitó probando que Él es Dios. Y si tú crees en esa muerte y resurrección de Cristo Jesús, es cuando el Señor, por fe, uno cree en eso. Es cuando uno es salvo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces, el punto 4 nos dice que la predicación bíblica se hace en medio de todas las circunstancias. Porque tú tal vez digas, no, yo escucho lo que tú estás diciendo, pero ahora no es el momento, estoy en una etapa de mi vida, diferentes circunstancias. Bueno, el predicador se para y tiene que predicar en cualquier circunstancia. Volvemos a Timoteo 4, ¿no? ¿Qué le dice en el versículo 2? Predica la palabra a tiempo, ¿y qué más le dice? Y fuera de tiempo, Predica cuando sea favorable y cuando no sea favorable. Predica cuando hay abundancia o cuando hay pobreza. ¿Predica qué? ¿En peligro o en tiempo de paz? El Evangelio de Jesucristo no cambia, hermano. La palabra de Dios no es un camaleón que cambia de color. La misma palabra que se predica en español es la misma palabra que tú puedes predicar en ruso o en otro país del mundo. Eso no cambia. Es el mismo mensaje. Lo que sucede es que a veces la cultura, la reputación, la tradición, empiezan a hacer ¿qué cosa? El predicador empieza a poner la palabra de Dios en juego y le empieza a alterar. Pero la marca de una iglesia saludable es la predicación bíblica. Y Pablo le sigue diciendo en 2 Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sea popular o no sea popular. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, usted predica la palabra y si alguien se ofende, se va. ¿O no? Uy, no me gustó como el hermano dijo. No, ahí vamos en camino para allá. ¿Por qué entonces uno va a predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo? Porque, hermano, la predicación bíblica condena nuestra forma de pensar, y confronta el pecado. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? 2 Timoteo 4:2, que prediquen la palabra en tiempo fuera de tiempo,
Ahí vienen dos palabritas. Redarguye, reprende, coma. Vamos a parar ahí. Y entonces yo busqué la definición de estas dos palabras porque yo quiero ir más profundo a ver qué Pablo me está diciendo. Y la palabra de Dios, ¿qué hace? Te confronta y confronta tu pecado. Cuando la prédica es bíblica, está en tu cara. Se te para delante de ti. Y mire lo que yo encontré ahí, redarguye. Dice que es contradecir, refutar, demostrar, acusar, culpar. Pablo, ¿tú me estás diciendo que haga eso? Y dice reprender, corregir, llamar la atención, desaprobando un hecho. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? El trabajo del predicador es condenar al oyente en su pensamiento. Y cuando ya hago así a punto del pecado, dice, oye hermano, pero no. Eso es lo que le dice Pablo. El trabajo del predicador es presentar un caso contra las personas pecadoras, sus deseos, anhelos, acciones, pensamientos. Y tú dices, sí, hay un problema, Ernesto, sí, ya me dijiste que hay un problema, que somos pecadores y eso, pero cuando tú me apuntas y me dices que tengo pecado, ¿de dónde tú sacas esa autoridad? Porque tú no tienes autoridad. ¿Quién eres tú para decirme eso a mí? Y eso es muy fácil, juzgar rápido al pastor cuando el pastor nos llama la atención. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos 4:12. ¿La tienen? Dice que la palabra de Dios es viva y ¿qué más? Eficaz, ¿no? Y dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice mi versión acá, las coyunturas y los tuétanos. Y la última parte que dice que la palabra de Dios hace, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando la palabra de Dios te habla y tú piensas que soy yo que te estoy apuntando con el dedo diciendo, hermano, hay pecado, es la palabra de Dios. La palabra de Dios confronta el pecado. La predicación bíblica mira a la persona y le dice con un dedo, estás equivocado, hay pecado. ¿Qué vas a hacer al respecto? La gracia de Dios te cubre. La predicación bíblica, ¿qué te dice? Tienes que arrepentirte. Eso es lo que dice la predicación bíblica. En muchas ocasiones las personas se enojan con el predicador o con el pastor porque el hermano apunta. Hermano, cuando un pastor apunte del púlpito con un dedo, hay tres que apuntan para atrás. Antes que ustedes fueran confrontados con el Espíritu Santo, ya a mí me dieron unas buenas sentaditas, Pero venimos aquí ¿a qué? ¿A quedarle bien a las personas? ¿A que todo el mundo te diga, oh, qué chévere, qué bueno eres, wow? No, hermano, no. La predicación bíblica está en tu cara y sacude tu mundo. Es por eso que una iglesia saludable tiene que tener una predicación bíblica. Y es muy fácil tú decir, pero hermano, ¿por qué usted me está diciendo eso a mí? ¿Quién eres tú? ¿Te quieres hacer el santo? Mateo 28:18. La predicación bíblica busca su autoridad de Cristo. ¿Y qué dice ahí en Mateo 18:28? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. ¿Y qué le dice? Por tanto, id y haced discípulos de aquí de Aurora solamente, de todas las naciones. ¿Y qué más le dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermano, y cuando uno trata de enseñar a la persona lo que la Biblia dice, las personas se ofenden y se paran y se quieren ir y lo toman personal. No lo tomen personal, hermano. Uno solamente viene a traer el mensaje, lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que es muy esencial que la predicación en una iglesia saludable sea bíblica. Porque si lo predico, lo que yo estoy pensando aquí, imagínense, le caigo mal a todo el mundo. Pero cuando ya uno apunta a la predicación, a la palabra de Dios, y viste lo que le dice a Timoteo, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y empieza a juzgar tus pensamientos y los deseos de tu corazón, y el pecado es confrontado en tu cara, entonces te das cuenta que la predicación bíblica es ordenada por el Señor. Eso fue lo que él dijo antes de irse. Ahí te lo dice. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Él dijo nada más que guardaran el sábado. Él dijo nada más la mitad. Dice que todas las cosas.
¿Y qué dice el Señor? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta ayer? Dice, hasta el fin del mundo. Es por eso que la predicación bíblica tiene la autoridad de Cristo Jesús. Cuando Cristo predicaba, todos se quedaban asombrados, decían, wow, con qué autoridad Él predica, el mejor predicador que ha existido. Y eso es lo que pasaba, el problema con los fariseos, que el fariseo predicaba lo que decía la ley y más todavía lo que ellos le añadían. Entonces, la predicación bíblica no solo condena tu forma de pensar y confronta tu pecado, hermano, sino también consuela tu obediencia. Miren qué dice Pablo ahí, volviendo a 2 de Timoteo 4. Uy, me queda media hora. Podemos seguir, Nadie se quiere ni reír. Hermano, esa es la predicación bíblica. ¿Qué le dice Pablo? Que predique la palabra, que inste en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, y pasamos a la buena parte, exhorta con toda paciencia. ¿Usted se imagina que después que uno predica aquí, la predicación bíblica te consuela en tu obediencia y qué más hace? Y muestra compasión. ¿Qué te hace la predicación bíblica? Te exhorta, te anima. Cuando uno obedece a Dios, la predicación bíblica te dice, hermano, estás bien. Hiciste lo que Dios quiere que haga. Continúa. No te agüites, dale, échale. Échale. Y no lo decimos de una manera jactanciosa para quererle caer bien al hermano. Sí, queremos al hermano, lo amamos. Es por eso que la predicación bíblica nos dice que nos arrepintamos. Es por el bien de nosotros. Pero es bueno decir que la predicación bíblica te dice, hiciste buen trabajo. Es cuando uno le dice al hijo, mi hijo, hiciste bien. Continúa haciéndolo. Entonces, la predicación bíblica muestra compasión. Y créeme, bueno, Nico, que es pastor, ¿usted sabe lo frustrante que es predicar todos los domingos? Y que la persona tú le predicas, y le predicas, y le predicas, y la persona no cambia. Eso frustra, Pregúntele a Nico. ¿Pero qué sucede? Que le dice Pablo a Timoteo que haga todas esas cosas con paciencia. ¿Usted se imagina si Nico se enoja con nosotros? Si él no estuviera concentrado en la palabra de Dios. El teléfono para toda la semana y llaman que el problema es esto y el problema lo otro. Y hay un hermano que hace una ilustración que dice que nosotros somos como las palomitas de maíz, que algunas y se abren cuando el calor le da rápidamente, y hay otras que no se abren, que tiene que darle más calor. Entonces, cuando la predicación bíblica entra a nosotros, así sucede. Y el pastor tiene que ser paciente. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. La predicación bíblica confirma la intención del autor. Hay que enseñar con paciencia. ¿Y cómo más hay que enseñar? Con doctrina. No vas a enseñar, vuelvo y te repito, no el libro que se vendió allá. Y es bueno leer libros, el mejor libro, y que esto y que lo otro. Sino la doctrina de los apóstoles. No se inventa en la mente del predicador las enseñanzas. El predicador se encuentra buscando y evaluando la predicación, no porque el mensaje, porque ustedes seguro ya me están evaluando ya desde allá abajo. Cuando uno predica ya uno dice, ups, yo nada más tengo que ver las expresiones de ustedes de la cara. Y uno, bueno, a veces se ríe, pero honestamente, hermano, cuando uno predica bíblicamente, yo no me preocupo, porque yo estoy haciendo lo que Dios me mandó. Y si uno tiene un problema, hermano, no lo tome personal. Yo soy el cartero que vengo a dejarte el sobre. Si adentro de ese sobre hay un bill que tienes que pagar o una carta del IRS, yo no soy culpable, yo nada más te la estoy haciendo el delivery, ¿no es verdad? Como dice el cartero. Entonces, cuando se predica la palabra de Dios, van a haber cosas buenas, las personas van a cambiar, y van a haber cosas un poquito algo malas. ¿Y qué va a pasar ahí? Van a haber problemas. Y llegamos al otro punto, al 7. ¿Qué sucede cuando se hace la predicación bíblica? Cuando estás en una iglesia saludable, ¿qué sucede? El punto 7 dice, la resistencia de las personas, ¿a qué? A la enseñanza bíblica. Ahí empiezan las personas. Y vean ahí en Pablo, como le dice a Timoteo, porque vendrán tiempos, ahí volvemos al 4, vendrá tiempos cuando no soporten la sana doctrina, la enseñanza de los apóstoles, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros
conformes a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y dense en cuenta, aquí hay dos partes en ese versículo. Es el predicador, o pastor, o el que enseña, y las personas que están sentados abajo, ¿no? Más fácil, la gente del púlpito y la gente de la banca. Ahí hay dos personas. Y miren, él no dice, habrá algunos que satisfaciendo su propio deseo dejarán de ir a la iglesia. No. ¿Qué dice Pablo? La gente van a seguir yendo a la iglesia. No dirán, no tenemos problema con la iglesia en sí, con venir y escuchar la alabanza y venir y comerse el donut, ir a los parties y eso. No. El problema de las personas, ¿qué es lo que es? La enseñanza. Cuando hay enseñanza bíblica, va a haber personas que no la van a querer admitir. A ellos les gusta venir al edificio, les gusta escuchar las alabanzas, pero ¿cuál es el problema? No me gusta lo que tú enseñas. La semana pasada vine y sí, dijiste unas cositas que mira, no me gustó. Entonces, ¿qué va a pasar? Y Pablo pone la imagen ahí de una persona que tiene picazón de oído. ¿Nunca te ha dado picazón de oído cuando te rasca? ¡Ay, qué bueno! Eso es lo que Pablo dice. Entonces, ¿qué van a hacer? A medida que la iglesia va aumentando, van a traer maestros, otros pastores. No, ya no nos gusta como predica Nicolás o como predican los hermanos ahí. Vámonos para otra iglesia, que allá sí dice que el hermano predica. ¿Y qué sucede, hermano? Y tengo aquí una nota que tomé de Steve Lawson, y esto es lo que dice: a medida que la iglesia avanza, y lo voy a leer, un parrafito largo, hacia el siglo XXI, la iglesia ha sido influenciada, ¿por qué? Por las corporaciones, por los rascacielos, por la economía, por la expansión. Lo más grande es lo que se percibe. Si la iglesia no es grande, llena de gente, no, ahí no se está hablando lo que es la palabra de Dios. ¿Ustedes han visto alguna vez los hermanos que están en África? ¿Ustedes han visto la iglesia que tienen? 4 palitos bajo un techo montado ahí de yaguas. ¿Ustedes lo han visto? No tienen aire acondicionado, ni ventilador, ni luz, ni micrófono, ni tablet, ni internet. ¿Y aquella iglesia deja de ser menos iglesia que esta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Dice aquí este hermano: triste decirlo, la presión para producir resultados finales ha llevado a muchos ministerios a sacrificar la centralidad de la predicación bíblica en el altar. ¿Por qué? Por el materialismo centrado en el hombre. Yo voy a cambiar lo que dice la palabra de Dios, pues yo quiero que se llene esto. Y ese materialismo centrado ¿en quién? En la palabra bíblica, en el hombre, en lo que el hombre dice. Y vienen los grandes nombres sin caerle arriba a nadie. Entonces, ¿qué está pasando? Una nueva forma de hacer iglesia ha surgido. Es como una exposición que han puesto, es un entretenimiento que han puesto. ¿Y qué dice? Que la predicación por actuaciones han cambiado eso. Y está bien, hermanos, que se predique y que la persona tenga un don especial y que sea bien elocuente y se exprese bien. Y que te haga reír de vez en cuando. Pero la prédica no puede ser sustituida por teatro. La prédica bíblica es la prédica bíblica. La exposición ha sido reemplazada por el entretenimiento, la predicación por actuaciones, la doctrina por drama, dice este hermano, y la teología por teatralidad. Quiere decir que han surgido unos cuantos pastores ahora, que es lo que decía Pablo, y ya Pablo lo venía diciendo. Hermanos, a medida que va pasando el ministerio, las buenas nuevas, van a surgir falsos profetas, falsos maestros. Y mucha gente va a tener picazón de oído. Y se van a acumular muchos y se van a echar muchos. No vamos a venir acá, vamos allá. Pero para que tú sepas que la iglesia sana tiene que tener una predicación bíblica. Entonces, es válido hacer un punto aquí. ¿De eso se trata todo, hermano? ¿Se trata de predicar la palabra de Dios como Dios quiere? ¿O las ideas centradas en el hombre para que la iglesia crezca?
Entonces eso nos lleva a otro punto. La predicación bíblica nos ayuda a confiar en Dios y en su palabra. ¿Qué le dice en el versículo 5? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Confía en el ministerio de la palabra, hermano. Hay veces que nos frustramos porque, ese hermano no acaba de cambiar y no llegan y eso que lo otro. Ora. El Espíritu Santo va a hacer su trabajo. No trates tú de hacer el papel del Espíritu Santo. Tú haz lo que tienes que hacer y ora por los hermanos. Yo sé que frustra. Me lo van a decir a mí. Pregúntale a Nicolás si a veces nos frustra. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Que tenemos que enseñar con doctrina y con mucha, ¿qué dice? Paciencia. ¿Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo o no? Entonces, cuando la palabra es predicada correctamente, podemos confiar en ella. Tiene que estar preparado para algunas cosas. No va a ser fácil, hermano. ¿Qué le dice? Soporta todo, no va a ser fácil. Cuando un predicador bíblico hace lo correcto, animará a la iglesia. Hay algunas cosas que ocurrirán cuando hay predicación bíblica. Pero la buena predicación bíblica, sobria ¿a qué? A la congregación y da claridad. Le dice, sé sobrio de juicio. Dice Pablo a Timoteo ahí en el versículo 5. Y la idea aquí es que la buena predicación siempre permite que el predicador y la congregación estén bien equilibrados. ¿Ustedes han visto un cartoon, los padres, que se llama Little Chicken, creo que es un pollito que dice que se va a acabar el mundo y sale corriendo? Se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. Cuando la iglesia tiene predicación bíblica, el pastor no se para y dice, hoy se va a acabar el mundo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir todos. No, hermano, no. Más bien se levanta y vuelve ¿a dónde? A donde estamos, a la Biblia. Está loco allá afuera, yo lo sé, créeme. Tú nada más tienes que abrir la social media, el internet, está todo loco. Pero donde único va a estar calmado es en la palabra de Dios. La predicación bíblica, ¿qué te va a dar a ti? Te va a dar a ti la paz que tú necesitas, el saber y el discernir que Dios está en control, no importa qué tan malos sean los tiempos. Dios no es mentiroso. Dios no te va a venir a decirte una cosa acá arriba y después el otro. Dice la palabra que Dios no es hombre que miente. Entonces la buena predicación bíblica, ¿qué hace? Te estabiliza en las crisis. Es por eso que a veces viene una crisis como la pandemia y la gente no sabía qué iban a hacer. ¿Y qué hace uno? La iglesia está cerrada. Vamos a la palabra. ¿Y qué sucede? Le dice Pablo a Timoteo, soporte el sufrimiento. Soporte el sufrimiento. No va a ser fácil. La vida no va a ser fácil, hermano. No solo escucharás mensajes buenos, de alegría, también escucharás mensajes que no son tan maravillosos. No pierdas tú la fe cuando venga el problema, hermano. Al contrario, tenemos que ir a la palabra de Dios, porque para eso está ahí. A veces perdemos la fe, perdemos el control. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tú no tienes control al fin del día. Y Dios está en control de todo. ¿Ok? De todo Dios está en control. Entonces, la buena predicación bíblica, ¿qué hace? Te envía a, ¿qué? A predicar el evangelio, le dice Pablo, a la obra del evangelista. La buena predicación bíblica nos debería llevar a un lugar donde cambia nuestra vida. Cuando la palabra cae en tu corazón y empieza a trabajar, como dice Ricky, empiezan a salir los frutos. Ahora, ¿qué es fácil? No, pero tampoco imposible. Porque entonces, ¿para qué las personas dan testimonio aquí? ¿Porque a él le viene a ustedes? No, porque Dios, ¿qué le hace? Lo impulsa. Y te puede ver aquí cómo Dios ha cambiado la vida de muchas personas. La buena predicación bíblica te impulsa a que tú salgas allá afuera y le digas a otra persona, oye, ¿sabes qué? Tú necesitas a Cristo. Vente conmigo a la iglesia. Y hay veces que no hace falta ni decirle ven a la iglesia, es compartir el evangelio ahí mismo. ¿Sabes que eres un pecador? Arrepiéntate. ¿Sabes que Dios te va a juzgar? ¿Sabes que la gracia de Dios es tremenda? Dios te ama. ¿Te gustaría recibir a Cristo? Cuando ya hay esa predicación bíblica, esa semilla cae en tu corazón,
Tú estás en un lugar y cuando tú ves una persona necesitada, ya el corazón, la lengua, no hay quien te haga callar. Bueno, a mí hay que mandarte a callar a veces. Y no soy mejor que nadie, hermano. Pero cuando uno está maduro en la palabra, ya uno ve el problema, o tú necesitas, hay que orar por ti. Entonces, cuando la predicación bíblica llega a nuestra vida, eso es lo que nos impulsa a nosotros a salir. Y es lo que le dice a Timoteo, ese es el trabajo de evangelista. La buena predicación bíblica, ¿qué te hace? Te incita a cumplir tu llamado. ¿Qué le dice Pablo? Debes inspirar a las personas. Pablo dice, cumple tu ministerio. Evalúate, hermano. Evalúate. ¿Tú sabes cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida? ¿No sabes? ¿No sabes para qué Dios te llamó? Yo creo que yo sé más o menos para qué me llamó, ¿no? Pero Pablo le dice a Timoteo, y nos lo dice a nosotros como iglesia bíblica. Eso es lo que dice Village Bible Church, el camino, iglesia bíblica. Eso es lo que dice Village Bible Church. Ese es el nombre en español, iglesia bíblica del barrio o de aquí del pueblo. Y también el camino es Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo una predicación bíblica ha impactado tu vida? ¿Cuál es tu ministerio? ¿A qué Dios te ha llamado o a qué Dios te está llamando? El hermano Nico decía la semana pasada que no escuche esa voz acusadora. No estás listo. No, eres un pecador, no estás listo. Cuando pasen 2 o 3 compendios, ya más o menos me sé lo que dice la palabra y ahí sí voy para arriba. Deja que termine esa clasecita. Hermano, entonces cuando uno habla, ¿qué dice? ¿La prédica viene de quién? ¿De quién viene la autoridad? ¿Tuya? ¿De lo que tú sabes? El Espíritu de Dios. Es de la palabra de Dios que viene la autoridad. Es por eso que cada predicador se para cada domingo con autoridad bíblica a predicar lo que dice la palabra. Le gusta a la persona o no le guste, en tiempo o fuera de tiempo, sea la última moda o no sea la última moda. Es importante, hermano, es importante. Entonces, sabemos determinar qué hace una iglesia saludable. Si nos vamos a casa, te mencioné 20 veces, 7 veces, 8 veces la predicación bíblica. Y gracias a Dios en su misericordia que en Village Bible Church se predica palabra. Yo sé que a veces no le cae bien a los hermanos, a veces algunos se enojan, a veces el Espíritu le dice, lo confronta, pero si estamos todos en el mismo Espíritu, dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados, hermano. Oremos. Y mire, llegamos en tiempo, ¿Vieron? Un poquito rápido, pero ahí llegamos. La predicación bíblica va rápido también. Padre, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, te damos gracias porque, Señor, venimos a ti cada domingo a buscar de ti, a buscar de tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, nos da el discernimiento. Gracias por los líderes de la iglesia. Gracias por la iglesia, Señor, que es tu iglesia. Señor, ahorita terminamos esta parte de este capítulo, Señor. Enséñanos, Padre. Enséñanos a caminar contigo, Señor. Te pedimos en esta tarde que vamos al evento donde vamos a ir todos, Señor. Llévanos con bien. A los hermanos que están llegando, a los voluntarios, Señor, que todo salga bien para tu gloria. Y siempre te adoramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.